Estamos de regreso con más informaciones y con este ambiente navideño vamos a entrar en el análisis internacional, porque ingeniero, hay mucho que conocer, principalmente con lo que está ocurriendo en Guatemala y la decisión del Congreso de quitarle inmunidad a los del Tribunal Supremo Electoral, porque supuestamente pudieron haber cometido algún fraude, pero todo se señala que puede ser para eliminar o revertir el triunfo de Arévalo. Mientras tanto, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele se va a dedicar a la política para buscar esa reelección. Bienvenido, ingeniero, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Hoy es viernes 1 de diciembre del año 2023, por eso escucharon al fondo la música de Noemí. Ya estamos en Navidad, el último mes del año 2023. Y entramos en una situación de diciembre bastante compleja. Pero hoy es 1 de diciembre y quiero enviarle un saludo a los maestros y profesores, que son los que ponen la luz, particularmente aquellos que ponen la luz en el alma de la juventud. Yo puedo decirle de memoria a los maestros que yo he tenido. Por ejemplo, porque uno recuerda siempre a los buenos maestros, los recuerda, los lleva en el corazón. Y por eso ese himno de los maestros nosotros habla de los que ponen la luz de la vida en el alma de la juventud. Por ejemplo, mi maestra de primer grado, Atalá de Peralta, mi maestra de segundo grado, Dora de Sousa, mi maestra de tercer grado, la gran maestra Delia Castillo, mi maestra de cuarto grado, Inés Pimentel, una extraordinaria profesional de la educación, maestra, que me enseñó, entre otras cosas, la disciplina. Murió no hace mucho. El maestro Tito Rodríguez, solo me dio quinto y sexto grado. Y recuerdo profesores que me dieron clase, entre ellos mi asesora, mi consejera del alma, la profesora Gabriela Mendoza, que siempre supo darme buenos consejos, la profesora Noris Correa, una extraordinaria mujer y educadora de primera calidad y un ser humano extraordinario. A la profesora Ana Victoria Méndez, fue mi profesora de español, al profesor Pinoza, que me dio ciencias, al profesor Contreras, que está en Chiriquí, hace muchos años, que me dio historia y sociología. Para que usted vea la importancia de aquellos tiempos, los maestros y profesores se preocupaban por sus estudiantes. Y casualmente lo hablaba ayer, ingeniero, de que cuando uno faltaba y uno no era de faltar, los educadores se preocupaban y hacían ya la llamada a la casa. Hoy día no se da eso. O iban a la casa de uno. O iban a la casa. O te invitaban a la casa de ellos. Por ejemplo, la profesora Inés, para conductarme, me invitaba a comer a su casa y me daba lecciones de cómo debía comportarme. La profesora Inés, usted no puede llegar a ningún lado, aunque sea una persona inteligente, si usted no tiene disciplina. Y va a aprender. Correcto. Bien. Este día se dedica, le recomiendo el editorial de Gerardo Berroa, que comparto 100%, que aparece hoy en La Estrella de Panamá, en honor a Manuel José Hurtado, uno de los prohombres de nuestra educación. Era ingeniero, para que usted sepa, ingeniero civil, un hombre de una gran cultura, graduado en Europa, participó y activamente, profesor de ciencias exactas, profesor de profesores. Ese fue. En el nombre de él, recordándolo a él, en que este día se da. En un momento en que la educación es un problema fundamental de Panamá. Pero no es un problema de los maestros y profesores nada más, es un problema de la sociedad en general. Es una culpa compartida lo que tenemos nosotros en la deuda que tenemos con elevar la educación a los sitiales que se merece. Sobre todo en un mundo tan cambiante, en un mundo en donde la verdad no es un axioma que yo tengo y permanente. Aquí hay gente que escribe ahora mismo como si la verdad las tuviera ellas. Sí. Son dueños, algunos economistas, algunos abogados, creen que ellos son dueños de la verdad. La verdad, en su grandeza, uno la tiene que buscar permanentemente. La verdad es como la eternidad de la verdad
es la búsqueda permanente de la misma. Lo que hoy es verdad, mañana no lo será. ¿Por qué? Por la acumulación del proceso, del conocimiento. No es la misma la verdad que había al principio de la Edad Media, por ejemplo, para decirle algo. Y ahí hubo muchas transformaciones sociales en la Edad Media, para que usted sepa. No nada más la Edad Media, como usted la recuerda, que es oscuridad, no. Ahí hubo profundas reformas y replanteamientos que cambiaron la historia. No es lo mismo que el principio del siglo XX y ahora a 23 años del siglo XXI. La velocidad del cambio es mayor. Los procesos que tomaban 20, 30, 40 años se han reducido a espacios de 5, 7, 2 años. La velocidad con que cambian las cosas. Un abrazo y un recuerdo eterno a estos profesores y maestros que le acabo de mencionar. Un abrazo en mi simpatía. Bien. Lo que yo sé se lo debo a ellos y lo que no sé me lo debo a mí. Algunas cosas están ocurriendo en el mundo. Y fíjese que voy a comenzar con política porque este es un viernes que le quiero hablar sobre política en Panamá y afuera, pero voy a hablarle de Estados Unidos. La política siempre es local y los errores se pagan. Y sobre todo cuando usted subestima la realidad. Ayer, la cadena Fox de los Estados Unidos, una de las cadenas de mayor audiencia y conservadora, promueve y dio un debate entre lo que llamó el gran debate del Estado azul y el Estado rojo. Recuerde que el color rojo es el que distingue a los republicanos y el azul el que distingue a los demócratas. Se trataba de el debate entre el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y aspirante a la candidatura presidencial del Partido Republicano para el 24, y el gobernador de California, Gary Newsom, que no corre para el 24. Entonces este debate se los recomiendo que los vea, ya está en la red. Porque DeSantis, como siempre, subestimando a su adversario, e intentó de arranque golpearlo, diciendo que él era el representante de un presidente que no servía para nada, qué sé yo. Las respuestas que recibió, el varapalo de vuelta, fue grande. Entre otras cosas, el gobernador de California le recordó a DeSantis que la única cosa que había en común entre ellos dos era que ninguno de los dos iba a correr en el 24. O sea, diciéndole, usted está corriendo y no lleva la menor oportunidad en esta carrera, en donde la polarización la tiene, el dominio del Partido Republicano lo tiene Donald Trump. Y de segundo ha subido la candidata Haley. Y de tercero se está quedando DeSantis. Después le dijo DeSantis que ellos no habían hecho nada en la materia, que la Biden economía era un desastre, qué sé yo. Y le dijo el gobernador de California, usted debe recordar, gobernador, que el presidente Biden ha quedado en menos de 4 años más de 14 millones de empleos, más que los 3 últimos presidentes republicanos juntos. ¿Por qué yo le estoy contando esto? Porque él estaba subestimado. Primero, DeSantis, que está corriendo para algo más alto, que hacía discutiendo, debatiendo con un gobernador, que lo que hizo fue ganarse, le recordó que en el estado de Florida, el estado del gobernador, el presidente Trump, expresidente Trump, le lleva 40 puntos de ventaja. Entonces le dice, ¿usted qué está corriendo aquí? Les recomiendo que lo vean, se va a divertir, porque los grandes se producen este tipo de cosas. Y además una subestimación. En una de las cadenas que anunciaba esto con bombos y platillos, resultó que el demócrata, en una pelea siempre hay ganador. Para mí, probablemente para ustedes no, pero léalo y se va a divertir. También hoy en el Senado de los Estados Unidos, para que usted vea que si acá llueve, ya no hay campa, se va a llevar a votación al Pleno de la Cámara de Representantes la expulsión del representante republicano George Santos por Nueva York, este caballero de origen brasileño. Esta es la quinta esencia de la mentira.
en todas las investigaciones que ha hecho y se han publicado, este joven miente para todo. Miente para la plata que usa, cómo la usa, usó la plata de la campaña para comprarse el vestido, para cambiarse el peinado, para cambiarse el look, violando las normas. Bueno, los demócratas lo van a llevar a votación y vamos a ver cómo sale la votación. Él no la quería. Este es un hombre contradictorio. Como contradictorio fue, por ejemplo, que el candidato de los republicanos, el señor Trump, traera a debate el Obamacare, o sea, el programa de ayuda al problema de salud de Obama, que es todo un éxito, para que usted sepa. Y que los republicanos no lo quieren incluir porque algunos de los republicanos con este tema podrían perder su curul en la próxima elección del próximo año. Entonces están viendo cómo lo tumban, ese debate. Esto está ocurriendo en los Estados Unidos mientras en Israel se terminó el último día de tregua. El séptimo día de tregua se terminó y arrancó el bombardeo nuevamente. En la primera oleada de bombardeo de Israel a áreas de Gaza hay más de 35 muertos. Recuerden que cuando las bombas caen no distinguen quién es Hamas y quién no es Hamas. Sí. No importa quién esté, si hay adultos, niños. Y se siguen reuniendo. Qatar llama a una luz, a una paz, a una tregua duradera para lograr la paz. Sánchez, el presidente de España, se ha enfrentado a la diplomacia israelita y ha sido duramente atacado por Israel. Pero su planteamiento es que las víctimas civiles de este conflicto son demasiado grandes. Y esto enfrentado a España con Israel. La guerra, el origen de todo este conflicto, arrancó por el ataque terrorista de Hamas a Israel. Y la acción de Hamas, la acción de Israel contra la Franja de Gaza es considerado por algunos países como excesiva. Y esto ha desgastado el esfuerzo que la diplomacia israelita había hecho en lograr acuerdos de entendimiento con países musulmanes. Es muy difícil para un país de origen árabe o musulmán mantener abiertamente, que había logrado ya Israel, con relaciones con Israel en medio de esta situación tan complicada. La guerra siempre es compleja. Y la primera baja de una guerra siempre es la verdad. De manera que este problema de Israel, que tiene el derecho como nación a vivir en paz y a construir su propio futuro, que ha hecho gran esfuerzo y con éxito, ya tiene reflejos en la economía. Y también tiene reflejos en la aprobación de la gestión del señor Netanyahu, porque todo esto partió por una acción terrorista que se dio en territorio de Israel, pero que también puso en evidencia las graves deficiencias de la seguridad israelita. Claro. ¿Cómo pasó esto? En medio de fiestas. Y en medio de un gobierno que estaba más concentrado en las reformas judiciales que mirar lo que estaba ocurriendo. De manera que hay toda una serie de discusiones. Usted debe estar claro en una cosa. Nosotros, los países del mundo, debemos estar en contra de cualquier forma de terrorismo. No hay terrorismo bueno. Los propios palestinos saben que jamás es un obstáculo para la creación del Estado palestino. Los terroristas, no hay terrorista bueno ni terrorista malo. Todos los terroristas son malos. Usted lo aplica. Esto es una regla de oro del mundo. Pero mientras esto está ocurriendo, y está ocurriendo la guerra de Ucrania, mire algunas cosas que están pasando en el mundo, como confrontaciones no bélicas, como por ejemplo, la confrontación de la Corte Suprema de Justicia de Rusia, que declara ilegal la organización de la comunidad gay, la LGTB, y lo califica de organización terrorista. De manera que, sin muchas explicaciones, se declara ilegal una cosa que no existe, porque no lo permiten. No es que no hayan homosexuales, sí, claro, en todas las sociedades hay. No se permite la organización. Está prohibida, pero la ley es lo suficiente vaga como, por ejemplo, para que el Estado policíaco que tiene Putin pueda poner preso en forma indiscriminada a miembros importantes de esa comunidad.
Y esto es un problema muy grave. Esto refleja mucho la conducta de lo que el señor Vladimir Putin llama conductas sociales extrañas. Como si él no conociera gays en Rusia. Fíjese qué clase de... Esto está ocurriendo. Pero otro hecho que me llamó la atención ayer fue la expulsión del Vaticano, del cardenal, de la residencia del Vaticano, del cardenal Raymond Burke. Raymond Burke es un cardenal altamente conservador que ataca las políticas del Papa Francisco. Bueno, Francisco le dijo, caminando de aquí. Esto es histórico. Es la primera vez que yo me acuerdo, o que tengo, no está don Fernando, que siempre sabe de iglesia. Esta es la primera vez que recuerdo que un cardenal es expulsado de la... Porque normalmente cuando el cardenal pasa una edad, ya no ejerce, pero se puede quedar en el Vaticano, en las residencias del Vaticano. Haciendo otro tipo de trabajo. Haciendo, sí. Pero no tiene mando. Bueno, a este señor lo expulsaron. Para que usted vea que Francisco tiene su rasgo de fuerza y lo sacó. Inédito. Mientras eso está ocurriendo, mire nuestra región. En Guatemala, esto que le acaba de decir José Luis, las decisiones, porque esta es una serie de decisiones que está tomando la justicia y la asamblea mayoritariamente en manos de la oposición al nuevo gobierno, están dirigidas a hacerle un juicio adelantado al presidente para evitar que llegue a tomar posesión. Todo esto es un plan dirigido por el presidente Yamatay, con el objeto de calificar las elecciones que ya pasaron, ya se dieron las elecciones, ya se reconoció el triunfo de Bernardo Arévalo. Internacionalmente hay una denuncia que se hizo ayer en Bruselas sobre lo que está ocurriendo. Y a estos señores de Guatemala no les importa un bledo a la justicia ordinaria meterse con la justicia exclusiva garantizada por la Constitución, que es potestad del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, que ya lo proclamó. Sí, ya lo proclamó. Ya esto está cerrado en el mundo. ¿Qué va a pasar en Guatemala? No lo sabemos. Estamos a 40 y tantos días de la toma de posesión de unas elecciones que ya pasaron por segunda vuelta y que la transición toma demasiado tiempo. Dice que el 10 toma posesión Milei. El 10 de este mes. De diciembre. Ella escogió gabinete, ahora le hablo sobre eso. Pero en Guatemala la situación está tan caótica que vamos a ver las manifestaciones y el mundo internacional tiene que respaldar lo que ya el pueblo guatemalteco decidió. Y fíjese de algo que nosotros pasamos por alto. En medio de toda esta confusión internacional, ayer se venció el plazo que el canciller norteamericano o el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, le había dado, de acuerdo a las negociaciones que se pactaron en Barbados al señor. Él no le había dado, sino Maduro se había comprometido que al 30 de noviembre, ayer, se iban a levantar todas las restricciones de supuestas incapacidades para correr y que se iba a levantar todo eso para que todo el mundo, la oposición corriera con el candidato que ya había escogido, que en este caso es la ingeniera Corina Machado. Además iba a liberar a los presos políticos. Maduro, preadelantado a esto, liberó 5 de los tantos presos que hay en Venezuela. Y no ha cumplido esto. Y entonces lanza un plebiscito como medio para ganar tiempo. Porque ese plebiscito lo inventó él. Yo recuerdo cuando el señor Chávez, en un discurso delante de Fidel Castro, expresó frases como la siguiente, cito de memoria. Chávez dijo, ustedes pueden quedarse con el Esequibo, a nosotros no nos importa. Dijo Chávez, las 5 preguntas que se hacen en este referéndum son preguntas incluso
en contra de la lucha histórica del pueblo venezolano por esta disputa que se debe resolver en los tribunales internacionales. El pueblo no entiende el contenido de las preguntas. En Venezuela, más que esta elección, lo que le importa a las personas en este momento es la falta de poder adquisitivo. El pueblo está pasando hambre, señor Maduro. Felipe González ayer en una entrevista que le hacían en NTN 24 decía, bueno, ya está bueno que este señor no esté engañando. Y si está engañando, que lo diga ya y entonces ya te veremos qué hacemos con él. Esto se pasó ayer. Y el pueblo venezolano y la oposición venezolana está esperando la respuesta del señor Maduro, que ahora quiere meter al pueblo y al mundo, en la opinión pública, engañándolo nuevamente. Hay gente aquí en Panamá que no le gusta hablar de estas cosas. Sí. Esta es la realidad del pueblo venezolano. Maduro una vez más y su grupo de ladrones y de violadores de los tratados internacionales sobre ecología que ha desarrollado en el centro de Venezuela la explotación clandestina. Y cuando esto se estaba denunciando, hace un par de semanas comenzaron a devastar algunas. Allá se está explotando oro en forma ilegal. ¿Y ese oro dónde va? A la arca de los dueños temporales del poder en Venezuela. Por eso ellos no quieren elecciones. Ellos saben, tienen encuestas claras, que cualquier elección entre Maduro y Corina Machado, en el tiempo que sea, Maduro perdería terriblemente. Él no está dispuesto a dejar el poder. ¿Sabe por qué? Por los miles de millones que se han robado. Miles de millones. ¿Y con quién cuentan? ¿Con quién cuenta Maduro? Algunos regímenes de América Latina, entre ellos el de Colombia, que quiere legitimizar, diciendo que el problema de Maduro son las sanciones económicas y no el régimen dictatorial y funesto que ha liquidado a una de las grandes naciones de nuestro continente. José Luis, y otro problema que comienza en desarrollo ya es la gestión del presidente de Noboa, que recuerden que a su vicepresidenta la mandó a pasear. No ha comenzado a sentarse en la silla y ya está peleado con la vicepresidenta. Y la mandó a ir para Israel. Ella aceptó el puesto, pero ahora él se enfrenta a un Senado dividido, se enfrenta a la profundidad de la crisis real. Yo cuando veo Ecuador, miro mucho el futuro de nosotros. Porque en Ecuador se están dando las cosas porque ellos cometieron errores a los que estamos cometiendo nosotros ahora. Ellos suspendieron el petróleo, bajó, tomaron medidas de nacionalizaciones incorrectas, la inversión extranjera bajó, el desempleo subió, el narcotráfico aumentó a tal nivel que se produce en la región, en la región, ¿se acuerda? Donde habían todos los incidentes en Perú, en el norte, en el sur, en la frontera con Bolivia. Toda esa frontera se estaba traficando con oro ilegal, de minería ilegal, y la lucha contra las mineras legales. Esto incrementó el narcotráfico en la región a tal punto que hoy, en el último informe de ayer, que se hizo sobre el narcotráfico internacional y el problema de la violencia, aparece el Paraguay como uno de los países más violentos de nuestra región. ¿Usted lo había escuchado? Nosotros sabemos poco de Paraguay. Más violento que Colombia o tan violento como Colombia y México en términos del crimen organizado y de la violencia. Les he hablado de esa red que se ha hecho entre la parte del Perú, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Uruguay, que se llevó varios ministros, y ahora en Paraguay, que es un país, si usted lo mira en el mapa, cercano en vuelos de casi todos los mayores centros de consumo de Sudamérica, y una parte de ese narcotráfico pasa por el Pacífico, por el Canal de Panamá, vía Ecuador. Fíjense todas las cosas
cómo se están dando en nuestra región. En el momento que, por ejemplo, el presidente de México hablaba de un canal seco, ¿se acuerdan? Sí. En el istmo de Tehuantepec. Bueno, lo que sí está seco de verdad es el desarrollo en el área turística de Acapulco, en donde el huracán Otis destruyó todo. Y el señor López Obrador, presidente, no habla de eso porque él no va a visitar esas áreas. Y todo lo que era ahí, el istmo de Tehuantepec, el único país que tiene la característica para este canal seco es la República de Panamá. Lo escuchamos aquí de Trosh en estos días. Pero hoy Panamá se encuentra amenazada, tal como lo dijo el ministro saliente de Comercio. Nos encontramos en una situación difícil. Ahora les voy a hablar un poco sobre las cifras que tengo sobre esto. Y dentro de toda esta discusión, nos encontramos en un mundo en guerra, en dirigentes autoritarios armándose hasta los dientes, una Alemania en crecimiento armamentístico, en una Alemania, en una Japón en el mismo camino, no le queda más remedio a Corea del Sur. Entonces va a haber un incremento de la demanda de minerales en el momento en que nosotros cortamos una relación cuyas consecuencias no están analizadas por los dueños hoy de la verdad, por el triunfo transitorio que les ha dado. Al terminar de esto, yo quiero enviarle, José Luis, mi solidaridad y mi esfuerzo permanente a los trabajadores de esta área minera que va a ser afectada duramente. Ahora le hablo sobre eso, sí, pero mi solidaridad a ellos, un mes tan especial como abril se nos anuncia que más de 7,000 trabajadores podrían perder su empleo. Yo los invito a todos, incluyendo los que hoy celebran, lo que no tiene nada que celebrar, porque viene un proceso largo, no se engañen en eso. Y viene una lucha electoral que también tiene consecuencias jurídicas y vamos a vivir días intensos durante las próximas semanas. A la vuelta vamos a hablar un poco sobre Panamá y los impactos de estas cosas que conozca usted o no. La realidad nos va a afectar en la médula espinal a todos.